Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Bien, dispuesta como siempre a hablar un poco de historia y de la historia esta de los judíos que parece que nunca se termina, ¿no es cierto? Pero no, bueno, llevamos con esta historia de las diásporas creo que 4 años o algo así, o incluso puede ser que más, porque realmente vamos recorriendo todas las diásporas de forma progresiva y más o menos ahora estamos por la edad moderna recién y hablando en este macro capítulo sobre el exilio después de la expulsión de Sefarad, y nos ha llevado eso primero a recorrer ciudades y sitios cercanos a España, como los situados en Francia o en Alemania o en Inglaterra, luego en el Imperio Otomano, y hoy vamos a hablar, incluso en los últimos capítulos hemos hablado de Polonia, del exilio sefardí en Polonia que muchos desconocen, pero hoy también vamos a hablar de un exilio que en realidad era un retorno a casa, porque muchos de estos sefardíes acabaron en ciudades de lo que entonces era la Palestina bajo dominio otomano. Pero antes de que me hables de este tema, déjame que presente también la página web de Milim, que es milimcultural.com.ar, donde pueden encontrar esta y muchas historias más, y también contarles que pueden recibir cada 2 semanas gratuitamente en su correo electrónico un boletín con historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí, vamos a hablar de los sefardíes en Safed. Sí, en Safed o en Sfat, como se dice en hebreo, para aquellos que tuvimos la oportunidad de ir a Israel, para mí Sfat es uno de los lugares más hermosos de Israel, no solo por el clima y esa ciudad que es, sino porque, bueno, el lugar donde está ubicada y porque además el norte de Israel, todo lo que es la Galilea, es un lugar geográficamente también muy hermoso. Y es Sfat y es también Jerusalén, porque lo que hay que tener bien en claro es que a lo largo de la historia, los judíos españoles, dicen algunos textos, otros dicen los sefaradíes, han siempre que han podido, han vuelto, como se decía antes, a Tierra Santa, a Palestina o a donde te guste más. Algunos lo hicieron muy tempranamente, otros lo hicieron posteriormente, pero todo el tiempo ha habido en el mundo sefaradí una motivación importantísima para volver a Israel, a Palestina, y este motivo ha sido fundamentalmente religioso. Entonces tenemos los judíos estos que van a ir cuando el Imperio Otomano conquista el territorio palestino, van a formar parte, los judíos que vivían en el imperio, parte del mismo territorio, se pueden desplazar sin problemas. Aunque siempre pienso que sin problemas es algo relativo, porque llegar en aquellos tiempos y desplazarse no era ni tan fácil ni tan sencillo, aunque Turquía está cerca de Israel, pensándolo bien. Bueno, lo cierto es que estos judíos se van a desplazar, esto es más o menos para mediados del siglo XVI, y se van a instalar en las 2 ciudades principales, una en Jerusalén, pero principalmente va a ser en Sfat. Y en Sfat va a haber otra cuestión. En Sfat, primero que llega es Rabí Luria, se le dice Rabí, el Ari también. Él es el que escribe la Cabalá Luriana. La Cabalá Luriana es la que va a dar origen a toda esta cosa mística y esta esperanza y esta idea de la redención del judaísmo a través no solo de la reaparición de él, ¿cómo se llama?, del Mesías que va a volver, sino además que los judíos van a poder volver a ir a Israel. Yo nunca me meto con el tema de la Cabalá porque es bastante difícil de explicar, pero la Cabalá luriana influyó enormemente en todo el judaísmo existente a lo largo de los siglos posteriores. Y también influyó mucho
en estos judíos que van a ir en el siglo XVI, van a ir a Israel. Yo siempre pienso en Israel, no puedo evitarlo. Van a ir y se van a instalar ahí en Sfat. Ya lo dije, lo hacen por motivaciones religiosas, pero también hay otras cuestiones por las cuales se quedan ahí. Se quedan ahí porque se va a desarrollar esa zona, había una población muy pequeña, pero después va a aumentar la población por razones así meramente prácticas, porque se van a dedicar a la fabricación de textiles. Fabricación de textiles o fabricación es decir, es una exageración, a la manufactura. Esta gente hila y teje la lana, el contexto económico es bueno porque ahí en la Galilea había rebaños de ovejas y de cabras, lo que favorecía la actividad textil y también algodón. Y entonces ellos van a trabajar, sobre todo van a vender para Siria, van a estar en un contexto ideal para la venta de esos productos que son muy requeridos, porque además estos judíos sefaradíes habían llevado de España al Imperio Otomano y después habían traído ahí a Sfat una habilidad que les era muy propia, una especialidad, que era que ellos eran buenos, diría la palabra, no sé cómo se dice, tintoreros no es la palabra, eran los que tenían las telas y los teñidos de los textiles que ellos hacían eran muy requeridos y solicitados porque eran una especialidad y una habilidad propia de estos judíos sefaradíes. Así que se van a dedicar a este comercio. Ahí había también granos, cosechas, así que había para hacer, había trabajo. Hay en un momento que la población se va a constituir como en 8.000 personas. De estos se van a dedicar, van a ser tejedores, van a ser no iba a decir la palabra hilanderos, pero bueno, son los que hacen estas lanas, estos hilos para hacer tejidos. Y aparte de eso, bueno, se dedican fundamentalmente al tema de la religión. Por supuesto, los que van a hilar y los que van a teñir no van a ser los que se van a dedicar al tema de la religión. Se dice que cuando llegaron estos sefaradíes, esta comunidad que era pequeña, estaba muy dividida entre sí, tenía muchos conflictos, pero uno de los que llegó antes era un personaje, uno de rabino, que va a ser el rabino de la comunidad, cuyo apellido era Saraguzzi, y Saraguzzi parece ser que era una persona muy bondadosa y además con una capacidad de negociación muy grande, y logró que la comunidad se uniera y además que mantuviera buenas relaciones con sus vecinos musulmanes. La razón por que también estos judíos se van a instalar en Sfat tiene un motivo absolutamente también práctico. Sfat no era considerado un lugar ni importante ni santo, ni para cristianos ni para musulmanes, así que no hubo grandes disputas al respecto. Y por otro lado, lo que hay que pensar es que cerca de ahí estaba Yavne, que es la academia donde se empieza a interpretar todo lo que son las leyes judías. Se traslada desde el sur de Israel, se traslada ahí a la Galilea, va a estar cerca de ahí, por eso dicen que están cerca y ahí hay cuestiones religiosas, las tumbas de los Tanaim, de los transmisores del Talmud y de todos los que eran los que enseñaban. Lo mismo va a pasar después con la ciudad que está ahí cercana, que tiene que ver siempre con el norte de Israel. Y bueno, y entonces se van a instalar ahí, y uno de los personajes más importantes va a ser Yosef Karo, el rabí Yosef Karo. Yo tengo la historia del recorrido de él. Hay quien dice que los antecedentes de su familia se encontraban en Toledo, pero bueno, después él de Toledo se va a Portugal, de Portugal él va a ser un largo recorrido. Y cuando va a llegar ahí a Sfat, lo que se va a decir Sfat o Safed, él va a escribir el Shulchan Aruch.
El Shulchan Aruch es una especie de canon, de estipulación, de normativa de lo que va a ser el judaísmo a lo largo de su historia. Y fue tan importante que la versión que él hizo, creo que la traducción es Mesa Tendida, ¿no? Sí, algo así. Sí. Después va a ser traducida y copiada en Polonia para el judaísmo ashkenazí. Tan importante fue esta obra, pero él no fue el único. Ahí estuvo Alcabez. Alcabez fue el que escribió, entre otras cosas, yo siempre pienso cuando en Shabbat los judíos giran y miran hacia el frente, creo que es así, ¿no? Y llega la novia del sábado, se canta el Lejado Di, él es el autor del Lejado Di. Ahí estuvo Moshe Cordovero, hubo importantísimas academias y esto tuvo una enorme importancia y una enorme influencia sobre todo el judaísmo, no solo sobre el judaísmo sefaradí, sino a nivel general, los actos y las creaciones y las obras que esta gente desarrolló tuvieron una enorme importancia. Lo que yo decía antes es que también en Tiberias o en Tiberíades, que ahí por el mismo tiempo, yo no escribí ni hablo sobre esto, más o menos para esa época, ella, Gracia Nassí, y su sobrino José Nassí hacen una especie de colonia para los judíos que fueron expulsados y hacen una especie, se dice en muchos textos, protosionismo. Es para el mismo tiempo y en la misma época. Lo que hay que pensar es que, bueno, el territorio en esa época circulaban distintas bandas. Lo que empieza a decir es que después va a ser invadido por los drusos y por otros grupos y van a producirse guerras y ataques que van a terminar diezmando a la población. La población va a disminuir y con el tiempo va a perder ese tiempo, con el tiempo, es una redundancia, va a perder esa época de esplendor, ese momento tan importante dentro del judaísmo que llevaron estos judíos sefaradíes que fueron de Salónica, que fueron de Edirne, que fueron de muchas ciudades para, como vos dijiste, tal vez, y de hecho no tal vez, retornando al judaísmo, retornando a la tierra para recuperar y esperar, en cierto modo, al Mesías, porque la creencia en esa época fue muy fuerte e influyó profundamente en todo el judaísmo. No hay que decirlo que solamente en el judaísmo jasídico, en el judaísmo en general, todos de alguna manera esperaban el Mesías, de distintas formas y de distintas maneras, pero así fue. Así que esta es una historia de hasta dónde, y la verdad estamos dejando de lado, bueno, la vez pasada contamos cómo Nachmanides llegó con el grupo que se escapó con él de España o tal vez de Cataluña, ahora que se la escucha con tantos ánimos independentistas, pero bueno, él está pensado como alguien que sí, de hecho tenía que ver con todos los debates que hubo religiosos y él se escapó, pero se instaló en Jerusalén. Así que el judaísmo sefaradí, a lo largo de la historia y a lo largo de los siglos, siempre tuvo esa motivación religiosa para tratar de instalarse en algún lugar donde podían y cómo podían de lo que hoy en día es Israel para esperar la llegada del Mesías. Esto ha sido propio en general del judaísmo en todas las épocas, pero en el judaísmo sefaradí este deseo de retorno siempre fue muy fuerte y muy importante. Bueno, y aparte tenían la ventaja de hallarse en el mismo imperio que dominaba esa zona, con lo cual, como mencionabas al principio, le facilitaba, a pesar
de lo rudimentario de los transportes, pues se le facilitaba llegar a esta zona y establecerse, ¿no? Sí, porque cuando vos te pones y estudiás y lees cómo llegaba el barón de Montefiore, que fue otro sefaradí, que fue creo que 7 veces a Jerusalén y andaba por ahí, y uno lee todo lo que tenían que hacer para llegar, uno se pregunta cómo hicieron y qué fortaleza de espíritu y qué capacidad física había que tener para emprender esos viajes en zonas así bastante peligrosas. Y además yo tengo un problema cada vez que hablo de historia. Para mí, Israel está muy lejos. Para nosotros Israel, ustedes están lejos. Para nosotros son por lo menos 12 horas de avión. Y entonces cuando uno está ahí en Turquía o está en Grecia, lo que se da cuenta que está muy cerca de Israel. Cuando yo estaba en Israel la primera vez que fui, a mí con esa pasión que tengo por la historia, miraba los lugares que construyeron los romanos y yo dije, pensar que llegaron hasta acá, entonces pensé, no era para tanto. Sí, era verdad que viajaban mucho, todo eso, pero no estaba tan lejos como estamos nosotros geográficamente. Y uno a veces tiene en la cabeza esas distancias y esa visión del mundo. No sé si vos lo conservaste o lo seguís teniendo esa noción y esa conciencia. No, aquí desde España se vive de otra manera porque hay un puente muy grande que se llama el Mar Mediterráneo que conecta, claro, de forma maravillosa. Es una pista directa para llegar de un sitio a otro, ¿no? Así es, por eso digo, entonces cuando uno piensa, es cierto, de todos modos no era tan fácil llegar, tenía sus enormes dificultades y además con el paso de los años se fue pauperizando toda esa región, iba a estar llena de bandas, así de tribus, que asolaban esas tierras y bueno, pero esa es otra historia. Otra historia que seguramente en algún momento volverá a aparecer porque, como dijimos al principio, estamos recorriendo desde hace años la historia de las diásporas judías. Estamos hablando del exilio después de la expulsión de Sefarad y esto nos va a llevar a nuevos confines, a nuevos sitios y a nuevas épocas. Pero eso ya será al menos dentro de 2 semanas. Te agradecemos que hayas estado esta vez con nosotros. Recordamos a los oyentes la página web www.milimcultural.com.ar y para suscribirse al boletín cultural@arnet.com.ar. No queda más que decir por hoy. Muchas gracias, Alicia Benmergui. Gracias a ustedes y nos encontramos dentro de viajando por el tiempo y por el espacio.